Bien, comenzamos de esta manera un nuevo contacto en directo, en vivo, con, con ustedes, agradeciéndoles por supuesto su atención. Y lo hacemos después de que Brasil haya certificado y haya conseguido su pase a los cuartos de final tras vencer 2-0 a México en un partido eh, que por alguna razón vuelve a dejar a Brasil en una situación de dominio en el score, en el marcador, pero que no refleja ese dominio futbolísticamente hablando. Y es que llegó, México le generó peligro a esta selección brasilera, llegó al arco de Alisson Becker y termina yéndose porque la superioridad individual de este Brasil es tremenda frente a este estilo de rivales y a partir de Neymar, a partir de Coutinho, a partir por supuesto de William, que tuvo una muy buena presentación el día de hoy, de los desmarques de Gabriel de Jesús y de cómo arrastra marca, y de algunas proyecciones de los laterales, en el caso por ejemplo de Felipe Luis, que estuvo hoy mucho más acertado, combinando sus proyecciones por el costado, también como cuando hacía casi de una especie de lateral interior. A mí este Brasil no debe, o la impresión que tengo es que no debe sorprendernos que los rivales le lleguen o que le generen situaciones hasta tres cuartos de cancha. Y esto lo sostengo porque cuando uno observa la construcción de este Brasil, y lo hemos venido conversando, no tiene estos volantes que manejen los ritmos del partido, que le cambien un poco la velocidad, sino que son jugadores muy, muy de ir hacia adelante a 1000 kilómetros por hora. Por eso vemos cuando está Casemiro, que Casemiro puede que sí juegue o entienda el juego de otra manera, pero al lado de Casemiro, o quienes acompañan a Casemiro son Paulinho, que ya hemos conversado muchas veces sobre su rol de llegador, de ser un tipo que aparece, que le cae la pelota y tiene la capacidad de convertir goles, pero no es un tipo que genere juego y no es un tipo que se asocie a partir de la pelota con sus compañeros. Lo de él es espacio, 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 los genera, los encuentra y los aprovecha. Después, más adelante, están William por derecha, Coutinho un poco por el centro, un poco por izquierda, un poco retrasándose un tanto, Neymar y por supuesto más adelante Gabriel Jesús. Entonces estamos hablando de futbolistas que son expertos o son grandes conductores de la pelota, pero que no tienen en el juego asociado su mayor virtud. Es por ello que Brasil no es que juegue mal o juegue bien. Yo creo que juega muy bien. Ahora, no esperemos de Brasil un equipo que tenga una construcción futbolística un poco más elaborada, más pausada, que a diferencia de lo que hemos visto. Pero además, hay una gran virtud de este Brasil, y yo voy a recurrir a algo del profesor Paco Ceiruló para poder explicarlo, ¿no? Porque uno ve que este Brasil compite, que está liberado de tensiones como las cuales o tal cual las que vimos en el Mundial anterior. Y es cierto que uno pudiese pensar que aquello de ser local y tratar de ganar el Mundial en casa le suponía al equipo brasileño un gran peso y una gran obligación y seguramente mucho estrés competitivo. Pero este Brasil ha desarrollado a partir también de la figura de su entrenador eh, un nexo emocional que no es solamente futbolístico, sino también hay un nexo emocional. Es decir, se sienten cómodos con el entrenador, se sienten a gusto con lo que el entrenador les propone, la compañía de Tite no les hace ruido. Y esto, a diferencia de dos procesos que ya han quedado fuera del Mundial, como el proceso español o el proceso argentino, es fantástico porque es totalmente lo contrario de lo que habíamos mencionado acerca de estas situaciones. Entonces, por ejemplo, y aquí quería venir a citar un poco al profesor Paco Ceiruló. Él dice en un magnífico trabajo, el entrenador no juega, por lo tanto debe enseñar al equipo a ser autosuficiente en el campo, a ser capaz de autogestionar los recursos de todas las estructuras que cada jugador tenga disponibles y ponerlas al servicio del equipo en el momento y en el lugar necesarios para obtener el mejor resultado de cada acontecimiento del juego y del partido. Si bien es cierto, esto puede confundir un poco a quien no está acostumbrado a escuchar esta terminología en el fútbol. Esto tiene que servir para desterrar conceptos que yo siento que son un poco
ajenos a lo que es una actividad humana como el fútbol y conceptos como el automatismo. Lejos de que el futbolista sea autómata, de que el futbolista sea una especie de computadora a la cual introducimos un software y a partir de ese software va a tener respuestas. El futbolista es ser humano. Y además de su conocimiento futbolístico o de sus sensaciones futbolísticas, tiene emociones, tiene muchas emociones. Entonces, el entrenador, lejos de ordenar y de obligar a jugar de determinada manera, los acompaña. Y este entrenador, Tite, entendiendo lo que tiene en sus manos y lo que le ofrece el fútbol brasileño para conformar una selección, ha construido un ecosistema en el cual estos jugadores se sienten cómodos, en el cual los jugadores juegan a lo que saben y además sienten que el entrenador los está respaldando. Es decir, que en el entrenamiento lo que se ensaya y lo que se promueve es afín justamente a estas capacidades de los futbolistas. Entonces, ahí no hay conflicto. Después ganarás o perderás porque es lógico. Esto es un deporte de conjunto muy complejo y cuando hablo de complejidad no me refiero a dificultad, sino hablo a la cantidad de factores que influyen y que emergen y que nacen desde toda esta actividad. Pero el futbolista brasileño en este equipo se siente cómodo, se siente que está haciendo lo que sabe hacer. No le está pidiendo Tite a Paulinho que sea un distribuidor. No le está pidiendo, por ejemplo, a Neymar que, digamos, cabecee centros. Por eso ese Neymar que estamos viendo hoy, que demostró un muy buen nivel, es decir, que ya está recuperándose, está así de cómodo. Y está así de cómodo Coutinho, si bien es cierto, retrasa un poco su posición para tratar de ayudar en la salida, pero no le están exigiendo a Coutinho que sea Iniesta, por ejemplo, cosa que le puede hacer mucho daño en el Barcelona si le exigen que sea algo que no es. Y esto no convierte a Coutinho en un mejor o peor jugador, lo convierte en Coutinho, en el individuo por encima de las obligaciones que genera el entorno o el contexto. Entonces este Brasil, entendido a partir de esto que establece el profesor Ceiruló, que pareciera ser un equipo que se dirige solo, que es autosuficiente, porque lo ha entrenado y porque lo siente propio, se convierte en un gran candidato. Si no en el gran candidato en este momento, porque ya hemos conversado acerca de las dinámicas de estos torneos, pero en este momento pareciera ser el equipo más sólido. Y por eso quería volver a las dinámicas. Y lo hemos hablado durante el Mundial. ¿Cuántos equipos hemos visto que llegando al Mundial, es decir, en el primero o segundo partido, dan o nos muestran su mejor versión y después se caen? Ahí está el caso de México. Si bien es cierto, México jugó un mejor partido el día de hoy que lo que mostró ante Suecia, sí queda la sensación de que este México tuvo su mejor cara en el primer partido. En el primer partido. Y hoy, en esta presentación frente a Brasil, que mejora la imagen inmediatamente anterior, también sirve para confirmar que el grave problema que enfrentan los seleccionadores mexicanos es que este equipo, me refiero a México en sus distintas opciones, es decir, que el futbolista mexicano encuentre la misma motivación y el mismo rendimiento ante los grandes equipos, como lo tuvo frente a Alemania, como hoy ante Brasil, a pesar de que terminaron perdiendo, y que encuentren ese mismo estímulo o esos mismos estímulos frente a rivales menores, porque Suecia en teoría era un rival menor y salió goleada a México. Y Corea era teóricamente un rival menor y México termina ganando 2-1 y se dejó hacer un gol que le ha podido hacer mucho más daño. Entonces, lo que quiero llegar con todo esto es que primero las dinámicas competitivas son las que hemos venido revisando. Segundo, que Brasil es en este momento el candidato más fuerte porque se hace fuerte Brasil desde lo sencillo, que no lo simple, lo sencillo que es que crezca el grupo, que el grupo tenga además una serie de estructuras muy trabajadas, que no solamente es lo táctico, lo técnico, lo emocional, lo socioafectivo, sino que además están muy claros en lo que quieren y que además este Brasil todavía pareciera que puede ir a más. ¿Por qué? Porque William jugó un gran partido hoy, porque Neymar jugó un gran partido hoy, pero sabemos que pueden hacer más, y también Gabriel Jesús, que es su delantero, que en muchos nos recuerda la ausencia goleadora de Gabriel Jesús a lo que fue Wagner Love en su momento con Dunga. Pero no podemos comparar jugadores. Gabriel Jesús es un extraordinario futbolista, que no es Wagner Love, pero que es cierto que está viviendo una sequía goleadora. Y hay otro tema, hay otro ítem que hay que recordar. En esto de ir creciendo, este Brasil empató el primer partido y después ha ido, de una u otra manera, evitando que sus rivales le conviertan goles. Entonces, la solidez defensiva, la solidez
de repeler los avances del rival lo está teniendo Brasil, algo que lo hemos visto a todos los campeones del mundo en los últimos tiempos. Así que la candidatura de Brasil ha dejado de ser una de las tantas para convertirse probablemente en una de las dos que convierten, de las dos candidaturas sobre, o a partir de las cuales se puede definir este mundial. Así que quería conversar eso rapidito con ustedes, agradecerles por supuesto que se hayan conectado y esperar a ver qué va a hacer Bélgica, porque Bélgica es otro de los equipos que ha sido definitivamente, digamos, un equipo que ha llamado mucho la atención en este mundial, que pareciera que está dando ese salto competitivo que le va a permitir justamente pelear más allá de los octavos de final y que además futbolísticamente ha sido muy entretenida verlo. Ya pasó Croacia, ya pasó Brasil, ahora falta ver qué pasa con Bélgica. Está el caso de Inglaterra, yo todavía no me atrevo a pensar en Inglaterra candidato. Así que les mando un abrazo y nos vemos seguramente mañana después de otro de los partidos de esta etapa de octavos de final.